Voy entonces con el doctor Marco Antonio Núñez da Silva, quien nos acompaña en esta mañana para presentar una ponencia que titula Pequeñas heréticas, infancia y criptojudaísmo en la Inquisición portuguesa, siglos XV al XVIII. El doctor Marco Antonio es el licenciado en Historia de la Fundación Pedagógica de Penápolis, es magíster en Historia Social, igualmente doctor en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es profesor de la Universidad Federal Recôncavo de Bahía, y bueno, también tiene adscripción con la Universidad de Sao Paulo por su doctorado, pero bueno, ya nos contarás más detalles. Su especialidad en historia moderna le ha permitido enfatizar en temas como la Inquisición, Nueva Cristiandad y tiempos modernos. Menciono su publicación más próxima, más reciente, entre la lista que tengo aquí a la mano, entre muchos otros artículos y libros coordinados. Menciono El pecado de los ángeles, los menores en la Inquisición portuguesa y su estrategia de supervivencia. Igualmente los libros coordinados sobre las inquisiciones modernas, poder político, religión y sociedades entre Europa y el Atlántico, y el libro Estudios Inquisitoriales, Historia e Historiografía. Le damos la bienvenida al doctor Marco Antonio. Gracias por acompañarnos en esta mañana y adelante con la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Empiezo agradeciendo a Silvia Jamuy su amable invitación y decir que lamento no poder estar presente, y ya que de mis sueños es conocer la Ciudad de México. Es una lástima. Yo voy a intentar hablar en castellano y perdón por mi acento desde ya. Entonces, empezó. El estudio de la historia de la familia y de la infancia ha sido durante mucho tiempo un campo extremadamente fértil para comprender las sociedades pasadas. Estamos en gran parte en deuda con el espíritu pionero de Philippe Arrier, con su clásica Historia Social del Niño y la Familia, que surgió en la década de 1960. Organizado en 3 partes, el trabajo aborda el sentimiento de la infancia, la vida escolar y la familia, mostrando que no existe una distinción clara entre niños y adultos entre los siglos XI y XII. Hablando ahora más detenidamente de la Inquisición portuguesa, en este momento la familia se vio fuertemente afectada por la Inquisición, ya que los procesos inquisitoriales entraron en detalles sobre la vida familiar y social de los delitos, obligando a las denuncias de sus propios familiares y amigos. En este sentido, el menor terminó jugando un papel importante para el compromiso de los padres, para el comprometimiento de los padres, familiares o incluso vecinos más cercanos al entorno familiar. Actuando sobre los menores, los inquisidores lograron extraer información valiosa para sus fines, muchas veces evidencia crucial contra los adultos. El regimiento de la Inquisición portuguesa de 1640 determinaba que los niños menores de 10 años y medio y las niñas menores de 9 años y medio no debían abjurar. Estableció, sin embargo, que la gravedad del delito haría ineficaz la cuestión de la edad. Y por tanto, desde las edades antes mencionadas, incluso a la de discreción, y según el delito, abjuraría en la mesa de la Inquisición. A partir de los 14 años para el varón y de los 12 para la hembra, abjuraban en público al igual que los mayores, ya que para el Tribunal de Santo Oficio, la poca edad no fue considerada un factor que pudiera eximir al joven de sufrir consecuencias por actos que violaran la fe
entre ellos el de la tortura. Los crímenes cuyo juicio estuvo bajo la Inquisición portuguesa fueron de dos tipos: los que cometieron contra la fe, como el judaísmo, el protestantismo y el maometismo, y aquellos contra la moral y las costumbres, como la bigamia y la sodomía. Las primeras infracciones se consideraban más graves, por lo que recibieron penas más severas. Respecto ao judaísmo, aparece mais relacionado com a temática desse texto, aunque hemos encontrado processos sobre menores acusados de cometer sodomia, involucrados em delitos de solicitação, em casos de blasfêmia e relacionados com as artes mágicas. El 4 de maio de 1566, la cristiana nueva Oriana Martins denunciou a sus hijas ante los inquisidores del Tribunal de Lisboa y nombró específicamente a una de ellas, Maior Díaz, que en ese momento tenía 15 años. Las faltas denunciadas fueron por la observancia de algunos preceptos judíos, como creer en el Dios de los cielos, hacer ayunos y guardar los sábados. Debemos tener en cuenta que muchas de las preguntas que fueron planteadas por los inquisidores a los presos solo tenían como objetivo establecer la práctica de herejías contra la fe católica y, por tanto, não tinham como objetivo principal descobrir quais eram as definições precisas de lo que iba a ser o judaísmo. Como mostram numerosos trabalhos, a transmissão do judaísmo a los niños foi um de los temas mais complicados em la vida de los cristianos nuevos, ya que involucrava temas delicados. Não se podia ensinar a um niño pequeno, ya que dificilmente guardaría secretos respecto de las enseñanzas recibidas en su casa. La Inquisición se aprovechó de esto, como podemos ver en la gran cantidad de casos de jóvenes encarcelados en cárceles inquisitoriales. No podemos olvidar algo imposible de eludir. Fue precisamente a través de los hijos que se llegó a los padres, sino a todo el círculo familiar y de amistad. Así, la detenida Maior Díaz, el 9 de julio, decide pedir audiencia, aunque afirmó al licenciado Jorge Gonçalves Ribeiro que desconoce el motivo de su detención. En mesa, al presentarse, manifestó que tenía 12 o 13 años. Pouco más o menos. Inicialmente, en la primera sesión, aunque le preguntaron sobre las prácticas judías que le atribuía su madre, no respondió a ninguna de ellas. Se limitó a contar su vida como verdadera católica y como tal, enfatizó que confesó todos los años y solo este año, o sea, el año de 1566, recibió el Santo Sacramento por no ser mayor y que cuando podía iba a la iglesia los domingos y días festivos. Ahora, aprendemos de los procesos que muchos de estos jóvenes no siempre fueron capaces de testificar de manera persuasiva, ignorando cómo actuar para protegerse de la dura presión ejercida sobre ellos. Así, el segundo interrogatorio, también en julio de 1566, resultó infructuoso y quedó sin respuesta el desfile de prácticas judías presentado por los inquisidores. Sin saber defenderse, Maior Díaz prefirió contestar que de momento no recordaba nada y que la devolverían a la casa de la cárcel donde está presa para que se encargue de lo que le dijeron y que, recordándole algunas de sus faltas, vendría y les diría. En la tercera y última sesión, el 29 de julio,
Mayor Díaz siguió manteniendo su inocencia y reiteró que por mucho que examinó su conciencia, no encontró algo que hubiera hecho contra la religión católica. Afirmó no saber nada de judíos ni de nadie que le hubiera enseñado y por eso no había pedido audiencia porque no tenía que confesar. Porque solo si tenía una conciencia responsable, ella confesara luego todo lo que recordaba y que ella es muy joven y enferma y que haya misericordia. 2 días después de su última sesión, su madre revocó los cargos en su contra. Es de creer que esta actitud contribuyó a la liberación de Mayor Díaz, ya que luego de su sesión del 29 de julio, su proceso terminó sin muchas explicaciones. Participó en el auto de fe privado, ese mismo día, en el que se instruyó en la fe católica y recibió sanciones y penitencias espirituales. En otra situación se encontraba la cristiana nueva Jacinta Rosa, quien se presentó a la mesa inquisitorial el 19 de noviembre de 1757, teniendo ya 3 denuncias en su contra. En su segundo folio de este proceso, su caso incluye la lista de 13 testigos, los 3 mencionados, realizados antes de su presentación, y otros 10 entregados después del 19 de noviembre. Ese mismo día firmó el mandato de curador, función que sería ejercida por el padre Clemente Xavier dos Santos, capelán de las cárceles de la Inquisición de Lisboa, y luego se leyó su confesión. Si bien la historiografía nos muestra que la enseñanza de los preceptos judíos a los jóvenes fue compartida entre los padres, el padre asumiendo la tarea de enseñar a sus hijos y la madre a las hijas, aquí principalmente los ritos referidos a la pureza ritual femenina, los procesos inquisitoriales nos muestran una realidad diferente. Así, esta menor empezó por confesar quién la había enseñado a vivir según la ley judía: Diogo Nunes. De hecho, una estrategia común que hemos identificado en muchos casos es que el imputado incrimina a aquellas personas que ya se encontraban en las cárceles inquisitoriales o ausentes, por tanto, fuera del alcance de los rigores inquisitoriales. Hija del médico Jerônimo Henriques de Siqueira y Jerônima Bernarda, Jacinta vivía en Lisboa y tenía 12 años. Comenzó identificando al responsable de enseñar el judaísmo 4 años antes, o sea, en el año 1743, cuando tenía unos 8 años. Se trataba de Diogo Nunes, que había llegado de Brasil, pero que en el momento de su presentación ya muerto. Como tan bien explica la historiadora portuguesa Elvira Meyer, la función de maestro de creencia, es decir, enseñar el judaísmo, era considerado por la Inquisición como algo muy grave, por lo que rápidamente comenzó a señalar como tal ausentes o difuntos. La preocupación constante de los inquisidores era la enseñanza de la ley de Moisés. Más importante que confesar lo aprendido del judaísmo era denunciar a quienes enseñaban los fundamentos de la ley judaica. La presentación en la mesa inquisitorial solía decidirse cuando se conocía que la prisión era inminente, o había noticias de que familiares ya habían sido detenidos, o con información sobre denuncias realizadas contra la persona presentada. La madre ya había denunciado a su hija a principios de noviembre, y Jacinta demostró que estaba consciente de que la madre se había presentado a la Inquisición. Luego, fue el turno de acusar a su hermana, Leonor
también presentada al Santo Oficio, que ya había informado sobre Jacinta el 14 de noviembre. La sesión de creencias, el 12 de diciembre, fue la última, cuando Jacinta se confrontó con sus errores, entre comillas. En este caso, lo que percibimos en los testimonios, no solo de Jacinta, sino de las menores aquí analizadas, son las repeticiones de estereotipos que eran conocidos por los inquisidores y que, al respecto, no emitieron cualquier objeción. Porque lo que les interesaba no era la descripción fiel del prisionero de sus prácticas judías, sino simplemente el reconocimiento de que las practicaba y el perdón sincero por la práctica. Ese mismo día se firmó el término de licencia, mediante el cual Jacinta Rosa recebería permiso para retirarse a su casa en esta ciudad de Lisboa, donde no se ausentará sin licencia de esta mesa a la habitación de donde vendrá cada vez que es llamada, que prometió cumplir bajo el juramento de los santos evangelios. La pregunta que nos parece evidente aquí es que Jacinta jugó un papel fundamental en las acusaciones que hizo en su caso, al dotar al tribunal de una serie de nombres de posibles judaizantes de futuros encarcelados. No sería de extrañar que Jacinta, al no haber sido nunca detenida, se beneficiara del tráfico libre que tuvo para pensar, junto a sus familiares, cómo llevar a cabo sus denuncias. En este sentido, esta joven fue bastante didáctica en sus confesiones, cuidando siempre de narrar los hechos de una época más lejana, 4 años antes, a una más cercana a su tiempo presente, el mes de noviembre de 1727. Trayectoria diferente tuvo María de Mesas. El primer testigo en contra de esta joven fue su madre, Joana de Mesas, el 3 de junio de 1654. Indicó que la enseñanza de la ley de Moisés a sus 3 hijos tuvo lugar unos 4 años antes, en el pueblo de Sintra, cerca de Lisboa, enseñándoles a creer en ella porque era la verdadera para la salvación del alma y no la fe de Cristo, diciéndole más que confiando en dicha ley de Moisés, porque es solo el bueno y verdadero. Y cuidando a sus 2 hijas y al hijo en quien ella confiaba, los envió bien para la salvación de sus almas. Cuando María de Mesas fue arrestada a principios de junio de 1654, en realidad tenía 13 años, como dice el certificado, del cual se transcribió una copia en su proceso. Sin embargo, la propia María afirmó, cuando se firmó el término de curador, tener entre 10 y 11 años. Independientemente de la edad, era común que el acusado, al principio de una manera muy inteligente, no pusiera en peligro a los demás miembros de su familia, ya que tenía cuidado de no hacer ninguna referencia a las ceremonias judías que se celebraban en sus hogares. Durante algún tiempo, se intentó mantener a los padres y hermanos fuera del alcance de los inquisidores, sin mucho éxito, porque la máquina inquisitorial supo bien cómo lidiar con esta protección familiar. Así, una primera estrategia fue exponer en la mesa inquisitorial solo lo necesario, reportando solamente aquellos puntos que los inquisidores presentaban contra cada menor. Por otro lado, no tenía sentido negar preguntas que ya eran conocidas por la Inquisición, lo que demostró sagacidad por parte de muchos de estos jóvenes. Así, en las primeras sesiones ante los inquisidores, muchos utilizaron la estrategia de no denunciar a sus cómplices con el fin de mantener libres a muchos de sus familiares y amigos. El 20 de junio,
Maria pediu para ser escuchada, argumentando que lhe gostaria descargar sua consciência. El inquisidor Pedro de Castillo quiso saber entonces cuáles eram seus defectos, a lo que a jovem respondeu que não conhecia nenhum defecto. Sem compreender del todo o motivo que la levou a solicitar uma audiência, o inquisidor questionou a razão por que ela estava aí, frente a ele. Maria, de hecho, buscava entender dessa mesa as faltas que tinha, porque como saber ele, porque esta lo dirá. Para ela, seu arresto habría sido provocado por uma denúncia de sua tia Brites de Lemos, que não era verdade. Sin embargo, quando la interrogaram, não pudo responder quais acusações poderia haver formulado sua tia em sua contra e que hubieram levado a seu arresto. Como questão de supervivência, o cristiano novo devia conhecer o judaísmo, não o tradicional, não a ética, a moral, a religião e as costumbres judías. Se queria sair com vida, todo cristiano novo tinha que saber o judaísmo del Santo Ofício e saber que declarar em la mesa inquisitorial. Com a mesma urgência, fundamental para sobreviver a la detenção era saber, lo melhor possível, como funcionava o tribunal. E com isso, que se devia dizer, e sobretudo, quando, ante o inquisidor. A diferença da denúncia de sua madre, e quizás em um árduo esforço por salvá-la, Maria atribuiu, em um princípio, a sua irmã Leonor de Lemos a enseñanza de la lei de Moisés, 2 meses antes de la Navidad de 1653. Sin embargo, demonstrou desconhecer quaisquer orações ou cerimônias que não foram as utilizadas por la Igreja Católica. Ao menos em la sessão de genealogia, quando puesta de rodillas, supo rezar as orações del Padre Nuestro, Ave Maria, creo em Deus Padre, Salve Regina, los mandamientos de la ley de Dios y los de la Santa Madre Iglesia. Estos menores pudieron gozar de pouca protección, ya que fueron colocados frente a una estructura que les provocó un miedo inmenso. Comenzando por los interminables interrogatorios, el miedo de sus compañeros de prisión, desconocidos, una angustia terrible por ser designada la tortura. Por ejemplo, 2 hijos del importante banquero Duarte da Silva son ejemplos de ello. Su hija Catarina, de 16 años, recibió 2, en portugués, tratos espertos. Fue torturada. Y su hijo Francisco, de 14 años, también fue víctima de lo mismo tratamiento, o sea, 2 tratos espertos. Además de todo esto, existía el temor de escuchar la sentencia final de sus procesos. Así que era normal que muchos comenzaron por afirmar desconocer los motivos de la detención, pero el tiempo de encarcelamiento enseñó. Comenzaron a denunciar a familiares, amigos y a sus propios compañeros de infortunio. Todo para satisfazer a los inquisidores y caer en la misericordia del tribunal. Muitos, todavia, descobriram outra razão para temer, el espionaje. É possível perceber, ao buscar em la documentação inquisitorial, uma grande quantidade de factores emocionais que nos ligam através de lo que se registrou principalmente em los processos inquisitoriales contra estas jóvenes. En este sentido, é difícil valorar lo terrible e espantoso que foi para uma jovem como Maria estar em las cárceles inquisitoriales. Solo podemos vislumbrar lo que dijo em outra sessão, el 21 de julho, quando novamente decidiu pedir mesa para acrescentar lo que havia denunciado em la sessão anterior del 20 de junho. Depois de denunciar a seu padre e a seus hermanos e volver a arrojar a sua madre, proteger sua madre, Maria se justificou afirmando venir
declarar eso por recordar y también porque no quiere sufrir por amor a los demás los trabajos de la cárcel y el tormento que hoy ha escuchado a dar a otras personas. Y no quiere encubrir a nadie. Medo que surge quando se expõe a um entorno totalmente desconhecido e amenazador. Esta jovem se encontrava completamente frágil en este entorno, sintiendo-se sola e desprotegida frente a hombres que la mantenían alejada de su familia. Por não falar de la brutal desigualdade de poder, real e simbólica, que nos ajuda a compreender porque a pressão exercida por los inquisidores en la realización de los interrogatorios en busca de una verdad que hipotéticamente no afloraba, tuvo un éxito abrumador. Era una práctica corriente despedir ao réu con amenazas, advirtiéndole que en la próxima sesión sería tratado con mayor rigor, sin tener en cuenta por completo su poca edad. De hecho, más que descubrir la verdad, los inquisidores buscaron, con sus minuciosos interrogatorios y duras amenazas, hacer caer ao acusado en contradicciones, un objetivo más fácilmente alcanzable en el caso de un menor. En muchos casos, lo que se esperaba no era tanto una autodenuncia, sino implicaciones de otras personas, posibles observadores de la ley mosaica. María de Mesas salió penitenciada en el auto de fe público, celebrado en Terreiro do Paço, en Lisboa, el 11 de octubre de 1654, 4 meses después de ser detenida. Como penitencia, estipularon la ciudad de Lisboa como su prisión, de donde no podía ausentar sin permiso del tribunal. Además, María se vio obligada todos los domingos y días santos a ir con su hábito penitencial en vestidos a oír misa el martes en la parroquia de San Lorenzo. También estaba prohibida traer vestidos de seda, ni piezas de oro o plata, ni nada que esté prohibido por derecho. Quando nos enfrentamos a esta documentação, os processos apresentados contra menores, não vemos em eles mais que impressões incompletas da impotência de estas 3 niñas, arrojadas brutalmente em um mundo dominado por adultos, sem mencionar todo o estresse psicológico relacionado com o encaminamento de los processos condenatórios destas jovens. Finalizando, a imagem que pretendia difundir a Inquisição foi a de um tribunal justo e misericordioso, sobretudo tolerante com todos aqueles que se desviaram de la que se considerava a única e verdadeira fé. O análise de los processos interpuestos contra decenas de menores anula qualquer ilusão que se quisiera sobre a imagem real do Tribunal Inquisitorial português, que logrou conjugar violência e persuasão em diversos grados e formas, ligando a indivíduos ou grupos. Para uma instituição como a Inquisição, que se mostrou à sociedade como bastión de la verdad, os documentos nos mostram outra realidade e en esta el secreto, ironicamente defendido, la condujo a um universo de mentiras e ilusões, opuesto a la verdad tan propagada. Esto hace que todos estes menores, aún tan jóvenes, estén marcados para sempre por la experiencia inquisitorial. Conocieron la infamia desde muy pequeños y empezaron a vivir en un miedo constante. El más remoto descuido podría llevarles novamente a las cárceles, a las frías cárceles inquisitoriales. Também há que recordar a las víctimas indirectas, aquelas que sofreram os efeitos provocados por uma opinião pública sumamente sensibilizada. Porque, como muestra Antônio Domingues Ortiz, há que considerar que a opinião pública poderia ser muito mais dura que as leis, incluso mais cruel que a Inquisição. É certo que, desde muito pequenos,
los jóvenes debían aprender a actuar en el caso de ser detenidos y a decir siempre que eran culpables. En este sentido, la enseñanza hecha en casa o en el círculo de amistades instruía a los menores a jugar el juego de los inquisidores. Aprendieron temprano que invariablemente la defensa firme de la inocencia era casi una sentencia de muerte. Los reos encarcelados en las cárceles de la Inquisición solo tenían una alternativa, que era asumir la culpa y pedir perdón, con visibles muestras de arrepentimiento. Mismo en medio de tanta adversidad, los cristianos nuevos lograron despertar en sus hijos la conciencia de la singularidad judía, expresión que tomo prestada de Haim Beinart. Dentro de sus casas, estas familias conversas lograron aliviar toda la presión, o en parte la presión, que sufrían por parte de la sociedad, y esa singularidad, cuando se inculcó en los jóvenes, actuó como un mecanismo de alivio. De esta manera, la familia pudo enfrentar el problema y buscar formas de superar la presión que le imponía su entorno. Viviendo en una sociedad marcada por la vigilancia constante, la observación del judaísmo tomó nuevos contornos y en este sentido, la mujer asumió un papel destacado. En un entorno prohibitivo, los criptojudíos llevaron sus ritos y sus ceremonias al interior de sus hogares, que estaban bajo la responsabilidad de la mujer. Y ella se encargó, en muchos momentos, de asegurar el conocimiento futuro de las posibles prácticas y ceremonias religiosas, en una lucha constante por mantener viva la antigua y ancestral fe. Sobre todo... Creo que lo interrumpa, doctor Marcos Núñez. Estamos por concluir ya esta primera mesa. Le pedimos brevedad, por favor, un minuto. Sí, un minuto. Gracias. Sobre todo, los casos aquí expuestos nos hacen darnos cuenta del extremo desequilibrio de poder que existe entre los jóvenes testigos y el Santo Oficio y nos alertan para pensar en el tema de la manipulación de los niños en los juicios inquisitoriales que los involucraron. Termino este texto con una triste observación hecha también por Haim Beinart. Estos jóvenes se sentían parte de este gran complejo social que constituyen los conversos y fueron obligados a testificar y denunciar a sus padres, además de exponer ante el tribunal sus esperanzas y su conducta. Su inocencia los llevó al cabo a su propia destrucción y a su condena, como consecuencia de la cual fueron arrancados de sus familias y del seno de sus hogares. Ciertamente, la prisión en sí ya era una lástima, especialmente para los jóvenes. Al final de un proceso, es triste ver la condena de la memoria, la fama y el honor de un linaje o, en las peores situaciones, la pena de muerte. Para finalizar, de facto, pido permiso para dejar aquí una invitación y el link a todos, que nos veamos en persona en Madrid en mayo del próximo año, en el quinto simposio inquisitorial de estudios inquisitoriales. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias al doctor Marco por su intervención, por esta interesante ponencia ya cercanos a la Inquisición portuguesa. Pues yo creo que hemos tenido un panorama muy completo y muy lleno de matices y muy buenas intervenciones de nuestros especialistas. De modo que queremos abrir el espacio para formular algunas preguntas para el profesor Marco y bueno, quienes quieran participar con el micrófono abierto solo tienen que levantar la mano de Zoom o también pueden participar mediante el chat. Veo la mano levantada del doctor Fernando, así que le damos la palabra y recogemos otras preguntas antes de la respuesta del profesor Marco. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Laura Camila, y felicidades, Marco. Estoy contento, nunca habíamos coincidido en coloquios, en seminarios, pero he leído algunos de tus trabajos y
te quería preguntar, porque he leído hace poco algunos artículos, de hecho uno de Silvia Muy, sobre las relaciones padres-hijos en el Santo Oficio Español. Pues en el caso de Silvia era la Nueva España, y un artículo de Jiménez Monteserín, un viejo artículo que no había leído, de los años 90, sobre el Santo Oficio en Cuenca. Y decía, pues los autores dicen, y esto no sé si vale también para el caso del criptojudaísmo en Portugal y su imperio, cómo los padres ocultaban a los niños los rituales, las fórmulas, las plegarias, las ceremonias, por lo menos hasta los 6, 7 años. Porque consideraban que no lograban disimular hasta aquella edad. ¿Cómo funciona en el caso portugués? Sí, gracias, Fernando. Yo creo que en el caso portugués se pasa lo mismo, pero esto, mis lecturas de una bibliografía, para eso utilizo un trabajo muy importante de Juan Ignacio Pulido Serrano, que él habla muy sobre eso, pero cuando vamos a los dossiers, a los procesos, la cuestión no hay una fórmula. Yo creo que los padres y las madres tienen que sentir el momento, y también la enseñanza no fica solamente a cargo de padres y madres, también tíos, los vecinos. Hay casos, por ejemplo, en que un joven es introducido al judaísmo por una tía, en el caso, por ejemplo, Diogo Nunes, que siquiera era un pariente. Entonces, va mucho yo creo que de la individualidad de cada familia, y isso nos muestran los procesos. Entonces, aquí yo he apresentado 3 casos, pero hay, en 2020, durante la pandemia, yo he transcrito cerca de 10 procesos inquisitoriales solamente contra menores. Aquí yo hablo solamente de 3 niñas, pero también hay niños. Incluso un niño que va a hacer la circuncisión en Inglaterra. Sale de Portugal, va a Inglaterra, hace la circuncisión y después va para Ámsterdam, Holanda. Entonces, yo creo que en general, este año, mas mira, eu tenho um processo que já publicado há anos, contra uma jovem, Ana, que sua prisão se dá quando Ana tinha 8 anos de idade. 8. Estava saindo de los 8, indo a los 9. Está presa 4 anos em los cárceles inquisitoriales. Estes 3 casos que eu apresento ficam em tesis pouco tempo. A mim não me gostaria estar 4 meses nas cárceles inquisitoriales, pero 4 meses comparado com 4 anos é relativamente pouco. Então, a las 8 ou 9 anos, Ana conhecia o criptojudaísmo. Então, eu não sei se eu quero fazer uma fórmula. Cambia muito de família a família. E o próprio Ignacio Pulido, em seu livro, habla também isso, que não há uma fijidez. Eu creio que sim, na generalidade, são essas edades que apresentas. Pero, mesmo em dos casos, provavelmente sua enseñanza se dá cerca de los 8 anos, pero Ana, por exemplo, a los 8 anos já sabia as questões de la Inquisición, del judaísmo. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a recoger en una última ronda de preguntas las intervenciones, por favor, entonces, de Silvia Jamuy y posteriormente Nadia. Gracias.
Sí, muchísimas felicidades, extraordinaria ponencia. Mi duda es si era igual de importante transmitir a las niñas que a los niños, porque finalmente pues eran ellas las que mantenían la religión presente y que, bueno, pues todo se mantenía a nivel doméstico, mientras que los hombres pues eran los que iban de acuerdo a los roles que se desempeñaban, pues a conseguir la manutención de la familia. Entonces, no sé qué tanto era, digamos, más pertinente esta enseñanza hacia las niñas y qué tanto los inquisidores también estaban, pues, en la mira para buscar a las pues a estas transmisoras de herejía. Muy Yo bien, no muchas consigo. gracias. ¿Me permites si vamos con Ujú. la pregunta de la profesora Nadia? Recogemos en un solo bloque. Gracias, Nadia. I have a question and an observation. My question is regarding the thesis of Charles Amiel on the Portuguese Inquisition. I don't know if you know it, that they formulated a conception of Judaism that was not necessarily a real one or even a practiced one. Can you see this in the processes that you studied, this discrepancy between the formula or a kind of inquisitorial ideal of Judaism and the practices these girls especially are accused of? And one remark, well, Professor Beinart was pioneer of many things, but he never studied the Portuguese Inquisition, only the Spanish one. Muchas gracias a la profesora Nadia. Bien, si no tenemos más preguntas y comentarios, tampoco veo en el chat. Agradecemos mucho al profesor Marco por haber incluido aquí el link donde podemos justamente seguirle con más detenimiento. Adelante, Marco, con tu respuesta. Voy a empezar por Nadia. Sí, Chaim Weiner no estudia, pero cuando yo empecé a me interesar por los niños, justamente por intermedio del proceso contra Ana, de 8 años, no había textos, no había trabajos sobre esa cuestión. Yo he encontrado, por ejemplo, en castellano solamente 2 textos. Uno de los textos que trabaja justamente sobre esa temática, Inquisición y niños, fue un texto de Chaim Weiner. Y tienes razón, no habla de portugués. Yo utilizo mucho las ideas y la sensibilidad de Chaim Weiner frente a procesos contra niños. Inclusive me recuerdo que hablando con Ignacio Pulido en busca justamente de trabajos sobre esta temática, trabajos en castellano, me ha dicho que no había. En portugués, pocos también. En portugués, muy pocos. Y el criptojudaísmo que aparece, que yo puedo sacar de esos procesos, como yo he dicho en mi texto, son muy estereotipos. Es un criptojudaísmo con las mismas prácticas, siempre. Porque yo creo que para la Inquisición no era muy interesante una exposición de los fundamentos, pero simplesmente hablar que hacían guarda de sábados, roupa limpia, não comer pescado, determinados pescados, solo. Entonces no hay, pero o que hay es, y un poco también contestando la pregunta de Silvia, hay un interés muy grande por parte de los inquisidores con relación a las personas que enseñaban el judaísmo. Yo tengo en mi tesis, por ejemplo, porque yo trabajo sobre el periodo filipino y precisamente sobre el Brasil holandés, la presencia de los holandeses en
Bahia y Pernambuco, siglo XVII. Entonces, hay y en siglo XVII, hay una preocupación, incluso en Lisboa, muy grande, de personas que vienen de Francia. Porque Francia, en este momento, siglo XVII, era quase como una escuela para se aprender el judaísmo. Entonces, las personas salen de Lisboa, de Portugal, van a Francia, aprender el judaísmo y retornan a Portugal. Entonces, hay una preocupación por parte de la... Y mira, yo trabajo sobre la Inquisición de Lisboa. Yo no trabajo sobre la Inquisición de Évora o la Inquisición de Coimbra. Yo estoy hablando de la Inquisición de Lisboa, que fue también la Inquisición responsable por los casos de Brasil. Entonces, hay una preocupación muy grande con las personas que pasaban por Francia, venidas de Francia, por ejemplo. Ahora, Silvia, puede ser un error mío, pero yo no consigo perceber en los procesos y tampoco en la bibliografía para hablar sobre esa cuestión, por ejemplo, de las mujeres. Yo utilizo mucho una historiadora brasileña llamada Lina Gorenstein, que tiene trabajos muy importantes sobre mujeres en Río de Janeiro, siglo XVIII. Mujeres, por supuesto, cristianas nuevas. Entonces, yo hago un link muy estrecho con Lina. Entonces, en los procesos que yo he leído, de los menores 12 o 13 al total, incluso hay uno que no es por criptojudaísmo, es por blasfemia, de un joven en Évora, que es preso a los 13 años por blasfemias, porque ha dicho, viva la ley de Moisés, muera la ley de Cristo, y este niño no era cristiano nuevo. Entonces, yo no consigo percibir una diferencia. Yo creo que la Inquisición tenía, sí, un cuidado mayor con las mujeres, por el papel que las mujeres desempeñaban en la transmisión del criptojudaísmo, como por ejemplo, habla Lina Gorenstein, Elvira Meia, tiene también importantes trabajos sobre mujeres, Flor Bela Veiga, que también es una portuguesa. Entonces, yo para construir mi texto, yo he utilizado estas historiadoras, pero yo creo que hay una preocupación un poco mayor de las mujeres. Ahora, si los padres enseñan a los hijos y las madres las hijas, yo creo que, no sé si podemos decir eso, mas es el entorno, el contexto. Si no puede un padre enseñar a su hijo, una madre, una tía, una vecina. Entonces, há este escenario muy diverso. Gracias. Bien, pues si no tenemos más preguntas, vamos con una posibilidad de abrir un pequeñito espacio, de pronto sí para cerrar, nuestros panelistas, nuestros ponentes, pues quieren comentar algo adicional, nos quieren compartir algo, bueno, aquí por ejemplo una invitación a un evento, pero bueno, igualmente comentar algo adicional, alguna pregunta, incluso el público, pues abrimos estos últimos 5 minutos para esto, para poder tomar un descanso y pasar a la siguiente mesa. Entonces, pues, bien, Fernando, adelante. Sí, muchas gracias, Lau. Es muy interesante esta cuestión porque ahora estoy leyendo algunas fuentes inquisitoriales y fuentes de otros tribunales eclesiásticos donde se subraya, por ejemplo, por el crimen nefando por antonomasia, para el caso de los sodomitas, como justo porque son pequeños de edad, no se tienen que juzgar. Entonces, es muy raro, ¿no? Pues ahora reflexionando sobre lo que se acaba de decir y estas otras lecturas, ¿no? Me da la idea como si hay
también una posición de los jueces eclesiásticos, inquisidores, sino también el ordinario en relación con la edad, ¿no? Para algunos crímenes. Entonces, estos crímenes más intelectuales, ¿no? Que tienen que ver con otras fe, tal vez, pero no conozco estudios comparativos. Entonces, eso le quería un poco reflexionar con ustedes acerca de estas especificidades, porque estoy viendo que para los sodomitas, los jueces eclesiásticos o los inquisidores no quieren, quieren como como armar, o sea, escriben sí la relación, ¿no? Pero finalmente es una causa sobreseída, porque no hay causa, no hay proceso, solo recolección de testigos, cuando los sujetos tienen menos de 14, 15 años. Entonces eso como algo que ponga así en la mesa. Y luego sobre lo que decía Marco, me interesa el Congreso, sé que tiene un aporte muy importante, o sea, los organizadores entre Portugal y Brasil, pero leí la convocatoria que abría el 1 de junio y yo intenté mandar, me parece hace 4 o 5 días ya la solicitud, pero el sistema no funciona. Entonces aprovecho también para comentarte eso. Si sabes algo, sí, porque creo que estás ahí en el comité, ¿verdad? Sí. ¿Puedo responder ahora o aguardo? Adelante, Marco. Sí, Aprovechamos, sí. particularmente sobre este evento que está en su quinta edición. La cuarta fue mayo de 2022 en Oporto. La quinta, la comisión hay brasileños, portugueses y españoles, por ejemplo, Juan Ignacio Pulido y José Antonio Escudero. Las inscripciones empiezan ahora, yo creo que después del 20 de junio. Nos tenemos ahora el site listo, prácticamente listo, y que pueden ver, por ejemplo, dar una mirada en las conferencias, en las mesas redondas y en los simposios temáticos. Entonces, hay oportunidad de hacer inscripciones. Yo creo que son 11 temas de simpósios temáticos. Entonces, não está listo ainda, pero yo creo que a partir de 20 de junio ahora, empezamos uma etapa que é de las inscripciones. Pueden mirar todos os simpósios temáticos e aquele que se adequa a sua pesquisa pode mandar um trabalho, pero não ha empezado ainda as inscrições. Muy bien, pues tengo por acá a Samuel Guaso, no sé si levantaste la mano, si quieras intervenir, Sí. Recogemos tu inquietud. Sí, muchas gracias. Digo, la parte como histórica y referencial me parece muy complementaria, muy satisfactoria. Pero en mi carácter de internacionalista, me gustaría saber si durante todo este proceso de la Inquisición existió en algún momento lo que podría aterrizar en este momento, sujetos del derecho internacional para poder tener una consecuencia a partir de lo que hicieron estas actividades inquisitorias. Entonces, o solamente fluyó todos estos mecanismos inquisitorios, o en algún momento hubo un castigo, una reflexión, un algo que quedó impune, nada más quedamos en la historia, o realmente hubo un castigo, hubo un acto reflexivo que dijo, ya no volvamos a hacer. No sé si quedó la pregunta un poco clara. Gracias. Muy interesante. Bueno, Marco, Fernando, Nadia, si quieren intervenir igualmente, pues retomando la inquietud de Fernando sobre los estudios comparados en torno a este tema puntual, pero bueno, si lo quieren ampliar, adelante. Y concluimos con esto para agradecerles por su participación. Así que, colegas, adelante con sus respuestas. Marco.
Sí, yo creo que un poco sobre las críticas a la acción inquisitorial, y voy a hablar, por supuesto, solamente de la Inquisición portuguesa. Hay los críticos famosos, como por ejemplo el padre Antonio Vieira, y no solo hombres de dentro de la iglesia han criticado, en el momento mismo, padre Antonio Vieira es del siglo XVII, pero las personas comunes también han hablado mucho malo tanto de la Inquisición como de los inquisidores extranjeros que pasaban por Lisboa también, han criticado mucho la actuación de la Inquisición. Entonces, esa idea también de que la Inquisición portuguesa ha vivido sin críticas es una tontería. Muchos críticos, muchos mismos, y incluso escritos que salían sobre todo eso. En algunos momentos, por ejemplo, la Inquisición fue suspensa por el Papa. Entonces, y también como la Inquisición ha existido por casi 3 siglos, nosotros no tenemos una Inquisición fija, né? Então, este tribunal também vai cambiando a lo largo de los años. Pero críticos que yo hablo de personas comunes mesmo, inclusive hay críticas de los presos dentro de las cárceles inquisitoriales, hacen críticas a los tribunales, y después eso llega hasta los inquisidores. La corrupción, por ejemplo, es una otra cuestión que muestra de forma muy clara los límites de la acción de la Inquisición, ¿no? Incluso funcionarios de la propia Inquisición que se corrompen. Entonces, esa idea también de que la Inquisición fue una institución ultra, super, mega poderosa, tiene que ser vista también de otros, yo creo que de otros ángulos, porque hay muchas críticas hechas contra los, incluso el propio clero portugués hace muchas críticas